Entonces, y ya de ahí como que, pues hubo un poquito más como de estabilidad en mi familia. Tiempo después, mis papás se reconciliaron, nunca se terminaron de divorciar. Mi mamá no inmediatamente se fue a vivir con nosotros, como que fue un proceso también muy paulatino. Y ya, pues pasaron como que ya momentos en los que ya mi hermana, mi hermano, mi papá, mi mamá y yo estábamos en la casa otra vez, ¿no? Entonces ya de ahí como que, pues sí, siempre hubieron problemas, siempre, nunca, nosotros como familia nunca nos supimos comunicar bien, pero sobrevivimos, ¿no? Hasta que pasó el tiempo y pues yo empecé como a estudiar la prepa, ¿no? Y yo fui como que así, como pasando de prepa en prepa. Y en la prepa fue cuando más como que se detonó como que esta intuición, se abrió más mi tercer ojo, no sé cómo lo quieran decir, ¿no? O sea, como que había más sensibilidad. Y recuerdo que, pues también las chicas con las que estaba yo conviviendo también tenían algún tipo de sensibilidad, ¿no? Entonces yo me iba dando cuenta de que habían más personas sintiendo lo que yo siento, ¿no? Y como que ahí hubo como, digamos, o sea, sí éramos amigas, pero sí de repente como que nos gustaba, como, ¿y qué sientes? Y la energía y eso, como un intento de aquelarre, que nunca fue un aquelarre realmente, pero como que teníamos también eso en común, ¿no? Éramos muy sensibles en energía, o sea, sensibles ante las energías, digamos, ¿no? Nunca queríamos darle un nombre así como de bruja o algo, porque realmente no había tampoco una práctica. Y les digo, para mí en ese momento las brujas y los brujos eran gente mala, ¿no? Que hacía el mal a las personas. Entonces yo no quería hacer eso. Y me alejaba. Y también me acerqué mucho a la religión. O sea, a los 15 años estuve en un grupo apostólico, eh, súper católico, apostólico romano. Mi mamá estaba re feliz porque mi mamá es sumamente católica. A mi papá no le encantaba tanto la idea, aunque él también era católico, no le gusta la idea de que yo me convirtiera como muy pegada a la institución de la iglesia, ¿no? El caso es que, pues estuve ahí, o sea, un tiempo, como de los 15 a los 17 años aproximadamente. Y en ese tiempo, como que ocurrieron también muchas cosas, pero así en los últimos meses, la coordinadora me dijo, oye, yo te veo a ti, porque yo genuinamente me refugié muchísimo en Jesús y en el catolicismo, ¿no? O sea, yo sentía muchas cosas, sentía los espíritus de la casa y sentía como que siempre esa fuerza que estaba más allá como de la comprensión de lo lógico. Y siempre sentía como esta voz interna que es tu voz, pero que al mismo tiempo ¿No eres tú? no es tu voz de lectura, sino es otra, ¿no? Que te está guiando y te está acompañando. Y a eso muchos le llaman Dios, ¿no? Entonces yo genuinamente quería estar como de verdad en comunión con Dios y, y, y me ponía yo a leer la Biblia, me ponía a hacer como, acercarme a muchas cosas religiosas, ¿no? Muchas actividades religiosas que me permitieran como también tener esa sensación de pertenencia, ¿no? Porque pues soy la hija más chica con una diferencia enorme de años en mi familia, porque además, o sea, después de todo eso, tuve una infancia, una adolescencia bastante solitaria dentro de mi núcleo familiar y todo. Entonces, como que la iglesia se convirtió en un refugio también y en una manera como de explicar ciertas cosas, ¿no? O sea, las cosas en el catolicismo, las cosas sobrenaturales son milagros o portentos divinos o manifestaciones demoníacas, ¿no? Entonces, Medio. no hay un punto medio, entonces yo tenía que estar con Dios todo el tiempo para alejarme de las manifestaciones demoníacas, ¿no? Entonces, pero había como siempre esa espinita de que algo no termina de cuadrar, pero como esa era la única herramienta que tenía en ese momento, pues me aferré mucho. Y como estuve tan aferrada, pues ya la coordinadora me dijo, oye, es que yo te veo de la mano con Jesús y que no sé qué y que no sé cuánto, y no te gustaría ser coordinadora. Y yo, no. Así, así, ¿Pagan? No. no, ni siquiera el hecho de que paguen es como,
güey, no, es una responsabilidad. Yo veo todo lo que tú tienes que hacer. Yo dije, Nel, o sea, yo te puedo apoyar y lo que tú quieras. Y sí como que me emocionaba como la idea de, sí sería padre porque se arman grupos. Pero yo después dije, todo lo que esta morra tiene que hacer y todo el tiempo que tiene que dedicar. Pero ella me decía, es que yo no veo a nadie más que a ti, ¿no? Entonces, igual como que hubo ese empujón, ¿no? Y yo dije, bueno, me dijo, prepárate, toma cursos bíblicos y que no sé qué, y así. Y entonces, pues yo tenía una biblioteca y habían diferentes tipos de ediciones de la Biblia católica en mi casa, ¿no? Entonces, y me pone yo a leer y a mi papá le gustaba enseñarme a cuestionar lo que yo leía, ¿no? O sea, muy hereje de su parte, ¿no? Pero, y todo, entonces conforme fui leyendo más la Biblia y conforme fui dándome cuenta de ciertas cosas, yo dije, igual y no está tan chido esto que estamos haciendo en el grupo, ¿no? O sea, estamos adoctrinando en lugar de fomentar el libre albedrío, ¿no? O sea, pero el libre albedrío claro, guiado desde la voluntad de Dios, ¿no? Pero, o sea, yo empecé a notar la diferencia entre la manipulación discursiva y el que uno elija libremente, ¿no? Ya después me di cuenta que siempre era manipulación discursiva, ¿no? Pero sí como que empecé a cuestionar más cosas, ¿no? Empecé a cuestionar la institución, ¿no? Sí, pero ¿por qué nosotros somos la religión verdadera? ¿Por qué entonces los budistas no son la religión verdadera? Porque todos afirman decir que son la verdadera religión. Porque no, pues es que Dios le encargó esto, según quién, según San Pedro, según San, no sé qué, según, pero no hay una confirmación como directa, ¿no? Y yo dije, pero si se supone que haciendo oración hacemos contacto directo con Dios, ¿por qué entonces no a cada quien? No cuenta como fuente. Ajá, ¿por qué no cuenta como fuente mi experiencia, ¿no? Fuente, Dios, manifestación. Sí, justo, güey, así como una nota al pie de página, así, fuente, Dios. Día manifestación. Fecha, eternidad, ¿no? O sea, la eternidad es como... Día de la humanidad. O sea, es como... Entonces yo empecé a cuestionar y obviamente como que mi cuestionamiento fue, y sobre todo, más allá de todo, fue a la institución, ¿no? De por qué si nuestra deidad dice esto, ¿por qué ustedes no hacen eso? ¿Por qué si la deidad dice amen al prójimo por todas las cosas, nosotros no queremos a los homosexuales, ¿no? O sea, empecé a decir como muchas cuestiones ahí que no les latía así, ¿por qué dicen que está mal ser homosexual, pero si Dios creó a los homosexuales? No es que los homosexuales, es que es una moda y es como, no lo sé, pregúntenle a él, o sea, pregúntenle al chavo, ¿no? O sea, es que realmente lo está haciendo por moda, o sea, neta está de moda que te señalen y te discriminen, o sea, ajá, lo decían, ¿no? Entonces, como que no me estaban cuadrando cosas y ahí ya esta chava empezó a decirme, no, ¿sabes qué? O sea, si vas a seguir así, ya no puedes ser coordinadora, ¿no? Pero no querías ser coordinadora. Y yo así como, pues es que yo no quería. Así como... Qué decepción. Así como, rayos, qué mal. Sí, güey. Y entonces yo dije, bueno, necesito buscar otro refugio, ¿no? O sea, yo no estoy en contra de Dios ni en contra de la práctica católica, sino de la institución. Entonces, pues, ¿cuál es la institución más rebelde hasta ahora, ¿no? De los católicos, pues los jesuitas, ¿no? Entonces, ajá. Entonces, y me fui con los jesuitas y ahí estuve también un buen rato, desde los 17 hasta los 21 años. Y ahí justo los jesuitas lo que tienen es, pues ellos tienen a su fundador, que es Ignacio de Loyola, y el otro fundador es Francisco Xavier. Ellos hacían misiones principalmente en zonas del Oriente y y de parte del Cáucaso, ¿no? Entonces, ellos justo pues iban a evangelizar y todo y así. Pero Ignacio de Loyola, cuando va en ciertas partes cercanas a la India o de influencia de la cultura india, nota ahí que hay varios tipos como de actividades para alcanzar la iluminación o a Dios, ¿no?
Entonces él crea unos ejercicios llamados ejercicios ignacianos o los ejercicios de Ignacio de Loyola. Y básicamente estos ejercicios consisten en guardar silencio, no son los ejercicios de silencio. Hay más, yo sé que hay más tipos, o sea, es como todo un proceso de preparación que de hecho llevan todos los jesuitas. Sin embargo, esos ejercicios de silencio era algo que se promovía para la feligresía en general. Y a diferencia de como la práctica que tenían como, digamos, más para niveles más prof, era como de meses, una cosa así. Ahí es una semana, ¿no? ¿Y qué semana elegían? Pues la semana del carnaval para alejarte de la carne, ¿no? Entonces, y a mí me llamó mucho la atención eso, a mí me gustaba ir a retiros y todo eso. Entonces eso era lo más cercano que tuve en ese momento después de dejar el grupo apostólico, ¿no? Entonces, y yo fui pues no sé si ya, ¿no? Pero en ese momento como que no, ellos no recibían a gente menor de edad para hacer esos ejercicios. Me imagino por qué, porque era irte a dormir a un edificio que estaba en medio de la naturaleza, en medio del monte, con gente desconocida, ¿no? Pues me imagino que por eso. Pero como me vieron muy dispuesta, vieron que mis papás estaban de acuerdo, dijeron, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Igual y la devolvemos en 2 días, ¿no? Y la realidad es que no solo los terminé, sino que los hice 2 veces. Pero no era de estar en silencio, ¿no? El ejercicio, o sea, las actividades consistían en que, o sea, te dan tu habitación, no, bueno, depende, ¿no? Si hay chance de que cada quien tenga su habitación, por la disposición del edificio que tenían ahí, sí. Si no, compartías cuarto, ¿no? Con otras mujeres, o sea, hombres en un solo cuarto y mujeres en otro. Pero no podías interactuar, ni hablar, ni nada, ¿no? O sea, primero había una reunión, o sea, previa, y ya luego nos pasaban a nuestras habitaciones, digamos que así hacían la reunión, nos ponían el sombrero, a qué casa pertenecíamos, Slytherin, ¿no? Los Ignacio, los otros. Sí, así es, ajá. Y los ignacianos y los xaverianos, ¿no? No era tan así, pero sí para darnos la bienvenida y todo el rollo, y ya luego nos mandaban a las habitaciones, y ya una vez que nos mandaran y empezaba el ejercicio, después de haber hecho oración y todo eso, pues ya nos mandaban, y entonces no podías tener ningún tipo de interacción. Tú estabas, si vas a acomodar tus cosas, acomodas tus cosas, lavas tus dientes, te cambias y lo que sea, ¿no? Y también, o sea, luego bajábamos a comer y ya luego nos preparábamos para dormir, y al día siguiente en la mañana, no sé si antes o después del desayuno, creo que después del desayuno, hacíamos el círculo de oración, que era ya en donde podíamos hablar, ¿no? A decir algún tipo de experiencia en cómo nos estamos sintiendo. Y al mismo tiempo nos daban herramientas de lectura, obviamente basadas todas en la Biblia, pero ahí estaba padre esa parte porque nos daban como fragmentos de la Biblia en las que nosotros teníamos que buscar cómo identificamos eso en nuestra vida, ¿no? Entonces teníamos que escribir, ¿no? Hacia dónde, o siempre venía con una serie de reflexiones que te llevaban como a cuestionar un poco más y a escribir no sé, como a profundizar más sobre el tema que estaba ocurriendo, pero todo escribiendo. Conmigo con la naturaleza, habían ardillitas, pajaritos y todo ese rollo, ¿no? Y hasta que llegara la hora de la comida, y luego después había otro círculo, y así de eso se trataba el asunto. Pero el chiste era que en la rutina diaria no hablar para nada y alejarte lo más que puedas de todos los demás, ¿no? Entonces, o sea, yo era una morra de 19 años conviviendo con gente de la edad que tengo ahora, güey. O sea, gente treintona, cuarentona, ahí iban, ¿no? A esos ejercicios. Entonces, era muy interesante, y en su momento un padre me dijo, oye, ¿no te gustaría ser monjita? Y la verdad es que yo sí pensé en ser monjita. Sí, sí. Sí, porque además yo ya venía como con un trauma, pues, de violencia sexual. Entonces, sí era una cosa que sí me causaba como conflicto o sea, sí me gustan los hombres, pero no, ajá, es como, no sé, ya sabes, porque luego cuando me di cuenta de todo eso, fue cuando como que me retraje mucho de los hombres un tiempo, ¿no? Como que no sabía cómo convivir con ellos, justo por eso, ¿no? Porque todo eso ocurrió porque nunca hubieron límites previamente. Entonces, sí coqueteé con la idea de refugiarme en un convento
de monjas en donde pues Dios iba a ser mi esposo, ¿no? O sea, y así como, pues perfecto, güey. Sí, perfecto. No lo toco. Ujú. No lo toco. Bueno, entonces hice 2 veces esos ejercicios, o sea, y creo que fui de las primeras o la primera en tomarlos, al menos aquí en esa congregación, o sea, ser una persona de 17 años que los termina y con éxito, ¿no? O sea, porque muchos así como, pues, soy una persona muy parlanchina y muy sociable, ¿no? Entonces Mi familia no creía que iba a ser. mi familia no creía que yo iba a poder aguantar, decían, ay, no van a devolver a los 2 días, ¿no? O sea, eso sí, porque tenías que pagar, porque como ahí te daban de comer, o sea, no era gratis, amigos. Tampoco era carísimo. Pero mi papá así como, no, pues ahora se queda porque ya lo pagué, ¿no? Pero me quedé porque me gustaba eso, o sea, me gustaba porque podía yo profundizar en mis propios pensamientos y la lógica dentro de todo eso es que en el silencio puedes llegar a escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces, pues yo me daba cuenta que la voz de Dios no sonaba como me lo ponían en las películas de Moisés, güey, así de Isabel, así. Sí. Sí, ajá. Ajá, sí. Me pidió matrimonio. Qué raro, qué random, ¿no? O sea, si no, de la zarza ardiente, nada, o sea, no era nada de eso, era algo más natural, era algo que estaba en mi interior, pero que al mismo tiempo, aunque está dentro de mi conciencia, no es mi parte consciente, mi yo consciente, ¿me explico? Y al mismo tiempo, o sea, era raro porque sentía, o sea, ahí fue cuando tal vez en mi necesidad, no por muchas cuestiones, ahí fue cuando sentí que si Dios existiera como lo ponen, ¿no? En ese entonces yo sentí, o sea, lo que sea con lo que yo haya hecho contacto, lo que me transmitió fue amor. O sea, me mostró la manera en la que este ser, como si quieren pensar que es una Anunnaki, reptiliano, lo que sea, pero que este ser me amaba sin importar nada de lo que me hubiera pasado, sin importar los errores que yo cometiera. O sea, me amaba y que todo estaba bien y que además yo era parte importante de algo, como todos o sea, también me enseñó, o sea, en estos como momentos de silencio pude notar como lo importante que es cada ser, o sea, soy yo tan importante como los seres que vivían en ese ecosistema en el que yo me estaba moviendo, ¿no? Muy pagano el asunto, ¿no? O sea, Pero tú creías que era Dios, o sea, tú en ese momento, cuando estabas haciendo los ejercicios, ¿sí creías que era Dios el que te daba esa respuesta? sí. ¿O ya habías dicho? Y no era como que me estuviera hablando así, tal cual, sino simplemente me estaba transmitiendo o sea, hice contacto con algo que me transmitió amor, me transmitió soy relevante porque existo, o sea, por el simple hecho de existir, aquí estoy y ya, ¿no? Y aunque pudiera parecer que este ser no nota nuestra existencia, sí hay un contacto, sí puede haber un contacto, pero también o sea, vi que todo en lo que me rodeaba había espíritu, ¿no? Había una esencia que no era material como tal. O sea, eso me ayudó mucho como a entender que lo que mucha gente cree que es la voz de Dios es parte, o sea, está en nuestro interior, ¿no? Al menos, digo, sí existen aún como profetas que dicen genuinamente escuchar la voz de Dios y que les hablan y que les dicen qué hacer, está bien, pero no fue así como fue mi experiencia. Y justo una de las cosas padres es que justo cuando tú, en los círculos de oración, ¿no? En los que podíamos hablar y expresar eso, nos decían, es que eso es la providencia, eso es el amor de Dios, eso es la divinidad, porque siempre había como este empujón a eso que tú estás sintiendo, Dios quiere que tú lo sientas, ¿no? Entonces, digo, también siempre había manipulación discursiva, pero vaya, me ayudó como a entender este concepto espiritual, porque yo todavía no lograba entender como el concepto espiritual y simplemente es mi cuerpo está aquí, mi mente, y adentro de mí hay como todo un universo en el que puedo hacer contacto, el que me permite contactar con el espíritu de todo lo que me rodea.
¿no? O sea, ahí ya, digamos, como que sentí que subí un nivel de Candy Crush, ¿no? O sea, ajá, sí, o sea, muy atropellado, muy desde el catolicismo y con ciertos sesgos, pero en esencia estaba eso ahí, ¿no? Tal vez Tu percepción se abrió a más cosas. un poquito más, ¿no? Y entonces entendí que igual y sí, o sea, esto no es tan antinatural, ¿no? Entonces, y todo, y por eso también dije, bueno, si ser monja implica sentir esto todo el tiempo, pues claro que quiero ser monja, ¿no? O sea, pero obviamente no era así. Así, ay, acepto. Así. Pero claro que no era, o sea, claro que no, ser monja no implica eso, ¿no? Tampoco, pero digo, todo bien con las monjitas, ¿no? Pero sí me acuerdo que el padre de ahí me dijo, yo te veo como una futura monjita, y así como, "Mm". No, o sea, no se equivocó en que sí iba a tener como un acercamiento espiritual más ahí como próximo, ¿no? Pero bueno, entonces ya tiempo después de eso, yo sigo ahí con los jesuitas y todo eso, y ya cerca de finalizar la prepa encuentro una cafetería cerca de mi escuela en el centro, justo cerca de un lugar en el centro que se llama Monjas. Tal vez a eso se refiere. Tal vez el padre no entendió el mensaje, ¿sabes? Así como, tal vez. Una premonición, sí, monjas, pero junto a monjas. Ajá, tal vez así como el genio se equivocó. El genio ¿cómo es? No entendió bien mi deseo. El genio no entendió bien el deseo del padre y me puso en monjas, ¿no? Muy cerca de ahí había un espacio que abrieron como un cafecito, ahí un pequeño negocio, muy humilde el negocio. Antes de eso, perdón, necesito hacer ese paréntesis, ¿no? Porque háganle cuenta que yo reprobé matemáticas. Mi coco siempre ha sido matemáticas y física, ¿no? Entonces me fui a otra cafetería en el centro a estudiar y todo eso. Y me topé con un amigo de una amiga que justo además era medio darks. Y empezamos a platicar, ¿no? Y pues el chavo me fue llevando como a un tema muy interesante que se llama budismo. Entonces él me dijo que él estaba tomando como clases, no sé si decirlo así, pero había un señor que le estaba enseñando sobre budismo y le decía varias cosas. Y entonces lo que él me decía me parecía muy interesante, ¿no? Y coincidía mucho con muchas cosas que yo aprendí justo con los jesuitas y principalmente con los ejercicios ignacianos. Ojo, durante ese tiempo, perdón, que estuve en el coro, o sea, al mismo tiempo yo estaba en el coro, ¿eh? Porque justo por eso iba con los jesuitas, iba yo al coro. En el grupo del coro, pues como a los 2 años, algo así de estar ahí, ¿qué creen? El coordinador me dijo, ¿no te gustaría ser coordinadora? Y yo, no. Y de hecho, ahí sí, también como que él quería empujarme a ser coordinadora y yo le dije, no lo voy a agarrar, no quiero eso, no quiero ese nivel de responsabilidad de liderazgo, no es de mi deseo guiar a nadie, ni dirigir a nadie, ni coordinar a nadie. Pero si genuinamente necesitas que yo esté a cargo de algo, ponme otra cosa, ¿no? Y ya luego me pusieron como tesorera y así. Bueno, ¿quieres coordinar el dinero? Sí, ya luego, ajá, me salí y como que fue un pedo para mí porque no buscaba yo cómo llevarlo y lo devolví y todo ese rollo, ¿no? Ay, no, sí, era un rollo. El caso es que, bueno, al mismo tiempo que yo estaba en el coro, estaba ocurriendo todo esto, ¿no? Entonces este chavo me empieza a hablar sobre budismo y que este señor le decía, no, es que don señor me dice tal cosa, que no sé qué, y me llamó muchísimo la atención, pero lo dejé hasta ahí porque yo tenía que pasar mi examen de matemáticas, ¿no? Y y ya luego cuando conozco, o sea, ubico este pequeño negocio, entramos mi amiga y yo a comer nachos y refresco, creo que era así como de 15 pesos, una cosa así. Y y en eso que de repente estábamos así comiendo, platicando, y entonces había una señora y un señor que estaban tomando su café en la otra mesa y eran los dueños del lugar. Y y nos empezaron a hacer plática y en una de esas
porque además en ese entonces me gustaba fumar y él vendía los cigarros a peso. Entonces me decía, me vende un cigarro y así. Entonces nos acercamos a platicar y a fumar y a tomar el café. Y de repente sale la conversación de que ellos son budistas. Y le dije, yo tengo un amigo que es budista, le dije. Y me dice este señor, ¿y cómo se llama? Y yo le digo, fulano de tal. Él viene acá. Y yo así, ¿usted es el maestro de él? Así. Ajá, el gran maestro. Porque además es que era un señor alto, de pelo blanco, con colita de caballo, en barba, ¿no? O sea, todo un aspecto merliniano así, ya sabes, así. Entonces, y ya muy grande, ¿no? Era un señor muy grande, pero además medio rockerón porque tenían como pósters de rock y así. Entonces, era una cosa muy rara, ¿no? Entonces, él empieza a hablarnos sobre budismo y nos da el mantra que se canta en esa religión, tanto a mí como a mi amiga, sobre todo a mi amiga porque la veía como muy bajoneada, ¿no? Entonces yo lo hacía, mi amiga al principio tenía miedo de hacer ese mantra porque ella creyó que era vudú, porque había visto en una puerta un muñequito vudú, o sea, en una de las puertas ahí clavado un muñequito vudú. Ojo, ese señor antes de ser budista sabía vudú. Cambió de B. Sí, nada más cambió de B, ¿no? Ajá. Entonces, y yo así, así. Entonces, y yo le dije, no, el budismo es, y le empecé a platicar, ¿no? Y y ya, y empezamos a practicar y a entonar este mantra que es muy de ahí, ¿no? De hecho, es el mismo que canta Uma Thurman, y Tina Turner. Es este budismo que practica Tina Turner, ¿no? Entonces, y así empezamos a ir y yo empecé a notar como más cambios, me sentía con más energía y todo, ¿no? Pero, pues, o sea, dan de cuenta que yo iba a entonar y a practicar y a aprender de budismo de lunes a viernes, porque saliendo de la escuela me iba ahí todavía a echar conversación farola filosófica budista, ¿no? O sea, entonces, y ya luego, sábado y domingo, pues me iba a la iglesia y tenía yo un ensayo del coro y luego en la iglesia, en la misa cantábamos, porque además cantábamos bien bonito, ¿no? Yo era soprano, entonces, o sea, me costaba mucho desapegarme de eso, ¿no? Entonces empezó a ocurrir algo muy extraño porque hace cuenta que los lunes, me pasaba mucho que los lunes, me pasó como 3 veces, estaba yo en clase y me daba un vértigo horrible, de que me mareaba y no podía y me daban ganas o sea, tenía náuseas y todo, ¿no? Y en una de esas, la última vez que pasó eso, porque llamaban a mi mamá y mi mamá, ¿qué te pasa? Me llevaron al doctor y todo bien, ¿no? O sea, entonces, de por sí está loca, pero todo bien allá, ¿no? O sea, y en una de esas yo dije, ya que ya no quiero que llamen a mi mamá, que quería que me llevaran ahí atrásito, quedaba literalmente como a una cuadra de la escuela, ¿no? Y me dejaron ahí en la escuela y es como que el subdirector, ¿segura? Y yo, sí, porque vio el lugar y dijo, ¿qué pedo con esto? Y todo, ¿no? Y ya me dieron como mi refresquito, unas galletitas saladas y ya. Y me dijeron, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ya no sé, pues yo ya se los había contado. ¿Por qué te está pasando esto? Y entonces la deducción de ese señor es que me dice, es que mira, o sea, fue así como, y yo en ese momento dije, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es como, no tiene nada que ver que en Mérida de repente oscila entre los 45 grados, ¿no? O sea, pero lo cagado era que me pasaba los lunes, o sea, no me pasaba cualquier otro día, me pasaba los lunes. Entonces me dice, tú de lunes a viernes vienes, entonas y te llenas de energía y luego vas a la iglesia y te drenas ahí, me dice, ¿no? Porque ahí lo único que, aquí tú te estás llenando de energía y ahí lo único que hacen es tomar energía, ¿no? Entonces, cuando llega el lunes y claro que te da el bajón, ¿no? Entonces ese choque energético, yo dije... Buda y Jesús peleaban por cuál, ¿no? Sí. Así de, no, yo la encontré primero. ¿Saben los ejercicios ignacianos? Yo los inventé. Sí, básicamente, ¿no? Eso fue la psicosis que había en ese momento, ¿no?
Sí, todo estaba ocurriendo aquí, en mi mente. Le da ¿cómo se llama? La garrotera como el chavo, ¿no? Sí. Entonces, y yo dije, claro, make all the sense, ¿no? Además, estaba muy curioso. Y ahí va otra historia sobrenatural, ¿ok? Es que, pues, ese edificio en donde estaba la cafetería, pues era una casa antigua que adaptaron, pusieron unas mesas y servían café. Por eso se llamaba cafetería, pero no era así como una cafetería aesthetic como como las que conocemos ahorita, ¿no? O sea, y así, era una casa que pusieron unas mesas y servían café y nachos baratos, ¿no? O sea, no nachos de pastor, nachos de carne molida con quesitos. Entonces, no íbamos por la comida, era por la convivencia con esta gente, ¿no? Entonces, de repente, y este edificio, ¿qué es lo que tiene? Que los edificios de allí eran edificios grandes que luego se fueron dividiendo con el paso del tiempo. Y en la parte que está ahí, pues era parte del terreno del convento que estaba en esa zona, porque en la esquina está la iglesia que se le conoce como la iglesia de monjas, pero todo eso era un convento bastante grande, ¿no? Entonces, de repente, ahí sí estuvo muy raro porque yo estaba sentada mirando hacia el fondo del patio y de repente a lo lejos, como que parpadeaba yo y vi una monja, ¿no? Y yo dije, ah, caray. Y en eso, así como como la película de la monja, cuando yo, cuando yo me percaté de que había yo visto algo, sentí una corriente impresionante que pasó aquí cerca de mí, que no les puedo decir que lo vi, como los estoy viendo ahorita. O sea, en el momento en el que yo la percibí, o sea, estaba hasta atrás y sí, como que, digamos que visualmente capté como la silueta de una monja, que yo me quedé así como, ¿qué hace allá una monja? Pero en el momento en el que yo me percaté de ella se percató de que yo me percaté de ella. Y, y ya no estaba como que la silueta al fondo, sino que se movió hacia mí, ¿no? Y se sintió así, se me erizó horriblemente la piel. Y literal sentí como si me dieran un golpe en el brazo, ¿no? Así, ¡bah! ¡Ah, la bestia! ¿No? Así como que... Pero no estaba yo viendo nada. O sea, yo físicamente no estaba viendo nada, pero yo sabía que era lo que había visto allá, ¿no? O sea, sentía, lo tenía aquí en mi mente, la visualizaba en mi mente, aquí agarrándome a trancazos, ¿no? Y en eso, la señora veo que mira hacia mí, así, porque la señora estaba, la esposa de ese señor, estaba de este lado y ella, ya cálmate. Y como que la brisa se aleja y como que porque además la energía se sintió tensa, ¿no? Como que bajó. Y yo me quedé así y le dije, y me dijo, no te preocupes, no te va a hacer nada, yo sé quién es. Era una monja, ¿verdad? Me dijo la señora y yo así, ¿cómo lo supo? Y me dijo, ah, es que yo también soy medium. Yo no le había dicho que yo era medium. ¿Cómo yo sé que era medium? Les dije que en la prepa me había juntado con amigas. La mamá de una de mis amigas, eso es algo muy importante. ¿Y cómo se me olvidó? Yo para ese momento, cuando estaba ocurriendo todo esto del budismo y el coro y todo eso, yo ya sabía, yo ya le había puesto un nombre a lo que yo sentía que era ser medium, ¿no? Cuando yo estaba o sea, hagan de cuenta como un año atrás, con mis amigas de la prepa y todo eso, ellas, una de la mamá de estas amigas, también era medium y ella leía las cartas. Pero yo empecé a ir con ella porque yo no sabía qué era lo que yo estaba sintiendo. Yo estaba sintiendo otra vez cosas que yo todo el tiempo intenté reprimir. O sea, quiero que sepan y que les quede claro que yo todo ese tiempo intenté reprimir todo lo que yo sentía. Si entraba a una habitación y percibía algo, es como, no existe, es brujería, las brujas son malas, ¿no? Entonces, y todo, ¿no?
Y es como solamente me voy a acercar a lo que es divino, a lo que es de Dios, a las providencias, a los milagros y a los portentos divinos. Me voy a alejar de todo lo que es demoníaco, ¿no? Pero llegó un momento en el que de verdad como que siempre me jalaba esta parte, ¿no? Entonces yo quería entender. Llegó un momento en el que yo quería entender qué era lo que estaba pasando. O sea, siempre como que nada terminaba de responderme. Por más que trataba yo de reprimirlo, nada me daba como resultado, ¿no? Y entonces fui con la mamá de esta amiga, que voy a decir su apodo, que es Mima. Mima, si llegas a ver esto, por favor, comunícate conmigo. este, eh, y ella me da una cita, digamos como una cita, y me lee las cartas. Ahí es cuando por primera vez me leen las cartas. Y ella desde antes de leerme las cartas se pone a platicar conmigo y me mira, me agarra mi mano, me mira a los ojos y me dice, tú tuviste una vida muy difícil, me dijo, y tú tuviste una infancia muy solitaria y muy dolorosa, ¿verdad? Que no sé qué. Y luego me fue como haciendo preguntas ya en cuanto a nivel espiritual, de cómo yo percibo las cosas y así. Me dijo, yo creía que eras clarividente, pero creo que más bien eres medium, me dijo, ¿no? De todas maneras, me leyó las cartas y ahí ella me dijo, es que hay muchos secretos en tu familia y hay en tu linaje algo que tú vas a ir descubriendo poco a poco, ¿no? Y como que me fue diciendo varias cosas como que en su momento fueron relevantes, pero lo que yo más tomo de ahí fue el hecho de que ella le puso nombre por fin y me dijo, no pasa nada, es normal, hay mucha gente como tú, y que además no es pecado, no es brujería, no es algo malo. Dios no te está castigando. Ella me lo dijo como si fuese un don. O sea, Dios te dio este don y creo que lo mejor que puedes hacer es aprender a desarrollarlo, ¿no? Y ella me fue como dando varias técnicas para que, sobre todo porque a mí me daban mucho miedo ciertas cosas y me pasaban muchas parálisis de sueño, ¿no? Ella creía en Dios y creía en los ángeles y en muchas cosas y ella me enseñaba como a lidiar con la parte compleja y difícil de todo esto, ¿no? Me ayudó a hacer contacto con mi abuela, ¿no? Que en su momento se manifestó y, y empecé como a tener señales, ¿no? Y ella me dijo, bueno, dile que se manifiesta a través de sueños, ¿no? Y entonces soñé con ella y me dijo cosas que yo no tenía por qué saber. O sea, que se supone o sea, yo nunca estuve presente físicamente, pues, en las cosas que ocurrieron, pero como que me las dijo para que cuando llegara el momento yo me diera cuenta que genuinamente ella habló conmigo, ¿no? Porque me dijo cosas que mi papá luego me dijo, es que no hay manera que tú sepas eso, porque yo nunca se los conté y eso fue algo que ocurrió entre ella y yo, ¿no? O sea, entonces ahí fue cuando yo pues como que confirmé mi mediumnidad y ya para cuando llegué a esa casa con lo del budismo, pues yo ya sabía, ¿no? Sobre ser medium. Y por eso esta señora, o sea, cuando me miró, y cuando vio mi reacción y porque ella también sintió lo mismo que yo, pero, o sea, ella sintió como este ser se acercó a mí y me empezó a agarrar a trancazos, ¿no? Y ella me dijo, es que yo también soy medium y yo no le había dicho nada a la señora, ¿no? Yo no le había dicho nada de que yo era medium. Yo le dije, ¿usted cómo sabe que yo lo soy? Y me dijo, porque me acabo de dar cuenta, me dijo, y es algo que se siente, tu energía es diferente, como es muy similar a la mía. Y la verdad es que yo me llevaba muy bien con esa señora, ¿no? Hasta la fecha yo podría tener una amistad con ella, ¿no? El tema es que como me alejé del budismo, entonces hay un tema ahí, ¿no? Pero genuinamente yo hasta la fecha sigo queriendo mucho a esta señora, ¿no? Entonces, bueno, ya para no hacerles largo el cuento, de ahí me alejé del budismo y, y posteriormente, o sea, a eso, mi papá fallece. Y cuando mi papá fallece, fue otro cambio muy, muy duro y muy fuerte en mi vida, ¿no? Porque pues yo ya había cultivado una relación muy profunda con mi papá, ¿no? Entonces, para mí fue perder a la persona que más me quería y me amaba tal y como era, ¿no? O sea,
Entonces, y aunque sí, siempre me decía que tenía que cambiar cosas de mi persona, yo sabía que su amor era incondicional, ¿no? Entonces, pues perder ese cariño y a esta figura fue como para mí un paso muy relevante en múltiples aspectos, ¿no? O sea, ahí caí yo en una depresión sumamente profunda y lo que me sacó de la depresión fue que de alguna manera el budismo regresó a mi vida y me dio las respuestas que yo en ese momento necesitaba, ¿no? En el budismo yo aprendí que la vida y la muerte son parte de una sola cosa, o sea, que la muerte no es el fin de algo. Y eso, aunque en el catolicismo también está, ¿no? Que está el reino de los cielos, está este concepto de premio y castigo, ¿no? O sea, eh, o sea, cuando pues la vida te desuscribe de la vida, ¿no? O sea, porque creo que no se supone, debo omitir ciertas palabras, ¿no? Pero vaya, cuando alguien Te desenchufas de la se existencia. desenchufa de la existencia material, pues para el catolicismo es infierno o cielo, ¿no? O sea, no hay de otra, ¿no? Entonces, y los niños no bautizados se van al limbo, ¿no? Entonces, que aunque ya cancelaron eso, o sea, que dicen, no, no es cierto, sí se van al cielo porque son ángeles. Antes sí había esa creencia de que se iban al limbo, ¿no? Entonces, y el purgatorio, el término medio era el purgatorio, ¿no? O sea, vas a sufrir un ratito, a diferencia de que en el infierno es sufrimiento eterno, ya sabes. Entonces, Separos, ¿no? sí. De que pagas tu deuda y ya puedes Sí, 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 pagas la, ¿cómo se llama? La cuota, ¿no? Este, y justo las indulgencias de las ánimas del purgatorio era eso, que alguien llegara y pagara tu fianza, ¿no? Eh, o es un sistema criminal, ¿no? O sea, básicamente porque eres humano eres un criminal. Entonces, estaba ese concepto que la verdad es que yo dije, guay, no sé si me encanta esa idea, la verdad, o sea, y justo como el cierre definitivo de todo, como el final, como algo trágico, como algo malo, en cambio, en el budismo la muerte está vista de otra manera, ¿no? Y en las múltiples escuelas budistas, no solamente en esa escuela japonesa en la que yo estaba, sino que en general en el budismo, mucha de la preparación que tienen los monjes tibetanos es desde el lugar de que la no vida material es parte de la vida misma y que la manera en la que tú vives y la manera en la que tú te preparas en esta vida es la manera en la que tú también te vas a desapegar de este cuerpo, ¿no? Va a ser más fácil y menos doloroso y así. Entonces, por eso para mí como que fue muy importante abrazar esta religión, pero al final, pues el grupo en el que yo estaba, la verdad lo voy a decir así con todas sus letras, pues era una secta, ¿no? Y el pensamiento sectario es muy complejo porque también había un sistema de culpa de que no, pues es que si tú no entiendes tal cosa o no aplicas tal cosa a tu vida, entonces necesitas entonar más el mantra, ¿no? Entonces, incluso había un señor, todavía está el señor, todavía existe ese señor, que dice, o sea, se portaba terrible con los demás y decía, lo pago con tantas horas de entonación y así. Y así, o sea, habían varias personas que tenían como ese cinismo, ¿no? De... Robo algo y canto. No tanto como robar, pero sí ser una persona despreciable, ¿no? Entonces, sí ser una persona violenta con los demás. Era consciente de que lo que estaban haciendo estaba mal. Lo pago con Sí, o sea, sí, es que como te lo tengo que decir porque tú no quieres aceptar tu realidad y eso te ofende y te está lastimando, o sea, y sé que te estoy lastimando, pero es necesario. Pero de todas maneras, o sea, sé que la forma en la que lo estoy haciendo es de la manera más iracunda e irracional posible, pero pues lo pago, ¿no? O sea, con 10 horas, porque ese señor literal se fletaba 10 horas, ya sabes, y era así como, no creo que de eso se trate, ya sabes, o sea, entonces fue básicamente por eso que yo me salí, como por todas las incongruencias que iba notando, y no solamente de esos otros señores, sino de la señora que
que en su momento me adoptó como hija, pero también hubo mucha manipulación, que ya luego tal vez ese tema lo voy a ir cocinando después, tal vez cuando hablemos sobre cómo no caer en una secta, ¿no? No vamos a quemar todos los temas en este capítulo, ¿no? Porque además ya nos extendimos mucho, pero sí es importante, sí era importante para mí que conocieran como todo este aspecto como de dónde viene, o sea, cómo la vida no solamente es, la vida espiritual no solamente como, ay, la luz, la iluminación, la parte bonita, no, o sea, viene acompañada de todas nuestras experiencias terrenales y cómo nuestras propias experiencias terrenales nos pueden llevar a buscar pues respuestas dentro de lo espiritual, o a veces la búsqueda espiritual no siempre es lo que responde a todo, ¿no? Porque también hay muchas otras maneras. Por eso vamos a estar dando vueltas por todos lados, ¿no? Vamos a darle vueltas al caldero, ¿no? Entonces, ya para como ir como cerrando como este proceso de transición, ¿no? De espiritual, sí, en el budismo aprendí muchísimo, aprendí a meditar, aprendí a, 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 a estudiar a nivel, de aplicar lo que estudio, lo que yo leo, de aplicarlo a la vida, ¿no? Que ya tenía como un poco esa escuela con Ignacio de Loyola, ¿no? Pero pues ya directo de la fuente. Entonces ya no me estaba yo con el refrito, sino con la fuente original. Y luego me fui dando cuenta también en mi vida académica, porque todo este proceso también del budismo estaba vinculado a mi proceso de duelo de perder a mi papá, además de que estaba yo entrando a mi carrera. Yo soy licenciada en literatura latinoamericana, ¿ok? Que te estás burlando de mí. Trabajo de leer cartas. Yo me trabajo, pues si me gustaba mucho leer, ahora leo las cartas, ¿no? Entonces, yo soy licenciada en literatura latinoamericana, entonces la literatura a mí me permitió también, o sea, me dio muchísimas herramientas, o sea, la carrera que yo estudié me dio muchísimas herramientas para ser analista del discurso, por lo tanto, a la hora yo de practicar una religión que su lema consiste en fe, práctica y estudio, estaba yo a toda madre, güey. O sea, hasta que empecé a cuestionarla. O sea, empecé a cuestionar la institución, a las personas. Y siempre o sea, ¿se acuerdan cuando yo era católica y cuestioné y me alejé del catolicismo, ¿no? O sea, en ese momento no me alejé inmediatamente del catolicismo, fui como transitando. Pero sí, o sea, luego el budismo me hizo cuestionar el catolicismo, o sea, la creencia como tal. Y ya dentro del budismo, cuando ya no había este límite ya no había esta idea como del Dios que te va a castigar, sino que ahora tú eres responsable de las decisiones que tú estás tomando porque nos regimos bajo una ley de causa y efecto. Entonces todo empieza como a tomar un sentido diferente, ¿no? Entonces cuando empiezas a notar eso y empiezas a notar como las incongruencias dentro de las mismas instituciones religiosas y de cómo los seres humanos en búsqueda de nuestros propios delirios mesiánicos también, ¿no? Y en busca de tener una respuesta a nuestra existencia, pero al mismo tiempo imponer lo que yo creo, manipulando escrituras sagradas o escrituras antiguas, ¿no? Para controlar a un grupo de gente, fue como no sé, esto ya no me está gustando. Y además, sobre todo, porque yo empecé a notar cosas en ese grupo que no eran muy diferentes a los grupos apostólicos a donde yo había asistido, y sí que tenía yo experiencia en grupos apostólicos, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta que pues era lo mismo, que se sentían únicos y detergentes porque eran budistas y practicaban algo diferente que los demás, porque de repente en las juntas, en las reuniones, se convertía todo en criticar las creencias de los católicos, de los cristianos. No, es que ellos, o sea, y siempre nosotros era como si nosotros estuviéramos en un nivel superior, ¿no? Hasta que yo dije, es que neta hay niveles, o sea, neta es como yo estoy arriba, tú estás abajo, no sé qué, y así, tú eres el nivel espiritual porque mi creencia es mejor que la tuya. Lo mismo de los católicos, ¿no estás? Lo mismo que los católicos, lo mismo que los protestantes, lo mismo que en todas las religiones, ¿no? Todas afirman ser las únicas y las detergentes, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, igual esto no está tan chido. Yo me empecé a alejar y justo
yo sin querer, queriendo, me empecé a convertir también en una voz. Yo ahí sí no digamos que no habían, se supone, porque todos estaban peleando por tener un puesto, pero al mismo tiempo no, o sea, era muy complejo. Pero sí me convertí hasta cierto punto en una figura de liderazgo, ¿no? Y no sé si de liderazgo, pero pues es que yo ayudaba a organizar y sí de repente cuando llegaban los reverendos de Japón, o sea, pues nosotros pertenecíamos no teníamos un templo, nos reuníamos en las diferentes casas, ¿no? Pues de los budistas, ¿no? De los que tuvieran el espacio de compartir la casa, ¿no? Entonces, pero nosotros pertenecíamos al templo de Panamá. Entonces llegaba de Panamá un sacerdote, pero no era un sacerdote panameño, era un mandado de Japón que lo mandaban a misiones, digamos, ¿no? O sea, su misión, que el objetivo era, o sea, ellos los iban moviendo pues para que aprendieran los idiomas, ¿no? Entonces justo era eso, entonces como que de repente hubo un momento en el que los sacerdotes como que a mí, no solo a mí, sino nos pedían ayuda a mí y a otras personas que ayudáramos en las actividades, ¿no? Y que estuviéramos ahí como pendientes de las actividades. Pero no sé si porque nos veían como muy comprometidos, era más bien como un nivel de compromiso, pero justo eso, ¿no? Yo me empecé a convertir en una figura ahí como, no diría como de autoridad, pero sí como muy importante dentro del grupo, ¿no? Dentro de la congregación de budistas que estábamos ahí. Entonces yo cuando empecé a cuestionar y empecé a cuestionar a quienes estaban dando los temas y a quienes estaban, y me volví otra vez en una figura disruptiva, ¿no? Y entonces preferí alejarme y ahí fue cuando yo dije, ay no, dije, ni budismo ni catolicismo, o sea, ¿qué? ¿No? O sea, y es que yo tenía muy en claro que el problema no eran las enseñanzas del Buda. Las enseñanzas del Buda son bastante claras en múltiples aspectos, sino la manera en cómo nosotros los seres humanos institucionalizábamos y categorizábamos y poníamos jerarquías en el estilo de vida que nos estaban proponiendo las personas iluminadas como Siddhartha Gautama o Nichiren Daishonin, ¿no? Entonces, fue como, no, o sea, estamos mal todos, ¿no? O sea, así, moriremos todos, ¿no? O sea, así, ¿no? O sea, y, porque, y luego por la carrera, pues ya me acerqué al feminismo. En la carrera, yo estudié en la Facultad de Antropología, entonces de ley había, o sea, estaban los temas de género y todo, conviví con el tema de género, con el feminismo. Y entonces, de hecho, una de las razones por las cuales yo elegí la religión budista fue porque este monje, Nichiren Daishonin, que se le conoce como el Buda de esta religión, él les enseñaba también a las esposas de sus discípulos. Él decía que las mujeres y los niños también pueden llegar a la iluminación, cosa que en ese entonces, en el Japón feudal, las mujeres no valían. Entonces, que él diga que las mujeres en efecto son personas y que pueden llegar a la iluminación, o sea, casi lo desviven por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo dije, claro que quiero estar aquí porque este ser, o sea, en el catolicismo se han dicho que las mujeres estamos para servir a los hombres. ¿Cuál es el trabajo de las monjas en realidad? Servir a los sacerdotes, a los obispos, a los hombres que están a cargo del poder. Por eso hay toda una revolución ahorita ahí en Roma, ¿no? Por este tema está causando. Vean la película de Cónclave, por favor. Vean la película de Cónclave, les va a encantar. A los que son grilleros como yo. Entonces, para mí era muy importante porque el feminismo no era como no, o sea, yo entendí en la carrera que el feminismo no es como odiamos a los hombres, es como cómo vamos a integrar a los hombres en nuestra vida desde un lugar de respeto y cómo los hombres tienen que aprender a vernos como seres humanos que sabemos pensar también, ¿no? O sea, entonces, y que todos tenemos que tener los mismos derechos y acceso a las mismas oportunidades con equidad, ¿no? Entonces entendí la diferencia y luego lo vamos a hablar si quieren, porque le vamos a seguir dando vueltas a este caldero.
aprendí la diferencia entre equidad e igualdad y todo eso. Entonces yo no podía hacer a un lado todo eso porque pues yo siendo mujer no puedo ignorar toda la historia sobre ser mujer, ya saben, o sea, técnicamente ser feminista es mirar la historia de las mujeres que estuvieron antes que yo. Y justo mi papá fue el que me hizo pensar, o sea, acercarme al feminismo. Cuando yo estaba en la prepa o en secundaria, en la prepa, en primero o segundo de prepa, osé reprobar historia. Ustedes van a decir, Isabel reprobó historia. Reprobé historia, amigos. O sea, entonces mi papá me dijo, o sea, mi papá para empezar se enojó muchísimo porque literalmente aquí yo tengo enciclopedias llenas de historias. Aquí tengo historia del arte, historia universal, estoy llena, o sea, estaba yo llena de libros, ¿no? O sea, esa es una parte, les digo, solo una parte de la biblioteca de mi papá, o sea, la biblioteca de mi papá era enorme, ¿no? Entonces, mi papá me dijo así como, ¿cómo es posible que tú, teniendo el privilegio de tener una biblioteca en casa llena de libros de historia, repruebes historia? Ay, niños, no tienen libros. Ajá, sí, ahí en África, niños, ¿sabes? Sí, sus libros. Entonces, el caso es que fue una reverencia muy fuerte y ya luego que se calmó, ¿no? Ya que se calmó y dice así, es que mi papá era furia, güey, o sea. Pero no le molestó cuando fuiste una terrorista psicológica. No. Que reprobaras historia. Sí. No le molestó que Deshonras. las niñas que vivían en el colegio no pudieran dormir por la historia que les conté. Ese como, reprobaste historias. Sí. Entonces, de México. sí, güey. Entonces, ya que se calmó, me dijo, a ver, necesito que entiendas que tú hoy puedes estudiar y tienes la oportunidad de ir a la escuela y aprender gracias a que en el pasado otras mujeres lucharon y dieron sus vidas para que hoy tú puedas tener las oportunidades que tienes. Y se me hace una falta de respeto que justo historia sea la materia que estés reprobando, y no por mí, sino por ellas, porque tienes, entonces lo que más necesitas aprender justo es la historia de las mujeres que te abrieron el camino antes de que tú llegaras a como estás ahora. O sea, mi papá, que era re machista, homofóbico, conservador, o sea, muchas cosas, ¿no? Era un buen papá y era una buena persona, tenía como todos, ¿no? O sea, como todos tenemos, todos nacimos en una institución y en una institución patriarcal, ¿no? Y justo él tenía muchas de esas cosas, pero él como que, pues tenía 2 hijas y él dijo, yo no quiero que traten a mis hijas como yo he tratado a mis parejas, ¿no? O sea, y justo él lo que me dijo es eso, es como, no, tú no puedes olvidar la historia, tú menos que nadie puedes hacer a un lado la historia que acompaña a tu género y a tu sexo, ¿no? O sea, porque género y sexo son 2 cosas diferentes. Entonces, como que en ese momento como me medio cayó un 20 y cuando yo ya después entré a la universidad y mi papá ya no estaba conmigo, pues justo eso era lo que cuando llegaban este tipo de temas que me enseñaban a reconocer mi propia historia en la historia de otras mujeres, fue cuando me di cuenta de lo normalizado que está el acoso, de lo normalizado que estaba el abuso en infancias, y que 7 u 8 de cada 10 mujeres hemos vivido abuso de algún tipo, ¿no? O sea, violencia de género de algún tipo, ¿no? Abuso físico, sexual, algún tipo de acoso o tocamiento o algo, o sea, es una cantidad impresionante de historias de mujeres que hay. O sea, ahí fue cuando yo me di cuenta que yo no era la única ni la última en vivir, tristemente, en vivir esta situación, y que justo por eso yo no podía ignorar que habían religiones en donde las mujeres éramos importantes, ¿no? En donde las mujeres éramos capaces de acceder
a la iluminación, ¿no? O sea, una de las cosas que en otras religiones hay es que tú no puedes alcanzar cierto nivel por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Sé que dentro de en el judaísmo, sé que creo que en el ortodoxo las mujeres no pueden leer el Talmud, ¿no? O sea, ¿por qué? No sé si ya cambió, espero que haya cambiado, ¿no? Porque estamos viviendo... Entonces, ajá, sí digo, ¿por qué? ¿Por qué no podríamos nosotras acceder? Y luego en la Facultad de Antropología me di cuenta ahí que las mujeres fuimos las primeras en hacer contacto con la divinidad. O sea, en el Paleolítico, de los primeros indicios de religión o de espiritualidad que hubieron en las primeras civilizaciones que se comenzaron a formar hace 25,000 años, justo eran las mujeres sacerdotisas, ¿no? O sea, y ellas eran además líderes políticas que trabajaban en conjunto y en equidad con hombres y mujeres, ¿ah? O sea, porque luego la gente piensa que esa era matriarcal, era así como esta misma, ¿no? Como un reflejo opuesto de esta misma era patriarcal. Y no, o sea, los hombres entendían el lugar que ocupábamos las mujeres y justo uno de los simbolismos más importantes del Paleolítico que fue descubierto no hace mucho fueron estas diosas de Lausel, ¿no? O sea, estilo como las diosas de Lausel, que son grandes, de cuerpos, de pechos voluptuosos, caderas grandes, que representaban no solamente el hecho de la capacidad, de nuestra capacidad de crear vida, la magia que hay dentro de nuestro cuerpo, de crear un nuevo ser, ¿no? Sino también o sea, estos cuerpos representaban el espacio social que ellas ocupaban como parte de su comunidad, ¿no? Entonces yo no podía ignorar eso. Yo cuando me alejé del budismo, yo dije, si voy a tener otra práctica espiritual, va a ser una práctica que me va a ayudar a conectar con la divinidad femenina. O sea, si esos son nuestros primeros orígenes como ser humano, y dije, y claro, viendo las guerras, la destrucción, el exceso de progreso, ¿no? O sea, como en pro del progreso estamos destruyendo nuestras áreas naturales, culturas, genocidios, entre otras cosas, pues todo dirigido bajo un mismo sistema que es un sistema patriarcal, ¿no? Entonces yo estoy viendo todo eso. Yo no estoy diciendo que si en el sistema patriarcal, no, en el sistema matriarcal no van a haber guerras. Ni siquiera estoy hablando de que sí debería haber un sistema matriarcal. Estoy más bien hablando que yo necesitaba reconectar o conectar o entender o sentir el poder de cambiar mi realidad a partir de ser mujer. No que el mujer sea no sé, no que ser mujer sea un obstáculo para que yo alcance metas, que así ha sido mi formación todo el tiempo, ¿no? Y mis experiencias, ¿no? Y no es que yo sea mujer porque soy un objeto para otras personas, para que otras personas me dañen o me utilicen y sin importarles mi estado psicológico, mental y físico, porque eso es lo que ocurre cuando hay abusos, ¿no? No te importa el estado mental, físico y psicológico en el que dejas a la persona que dañaste, no te interesa, ¿no? Porque no la has humanizado, porque no le has dado esa relevancia, ¿no? Entonces, justo a mí conectar con la divinidad femenina, con conectar con el espíritu o la esencia de Dios, pero ahora ya no es este Dios de barba que habla así con su voz grave a través de una zarza ardiente, ¿no? Sino esta voz interna mía, o sea, que es mía, eso es propia, es mi propio subconsciente, pero es mi lado divino haciendo contacto conmigo mismo. Y este lado divino mío, que está dentro de mi espíritu, o que forma parte de mi espíritu, que es mi espíritu, también lo tienen otros, o sea, y que todos estamos conectados como a una misma cosa que es el flujo vital del universo. Al menos así es como yo lo estoy entendiendo ahora, ¿no? O sea, al menos así es como estoy tratando como de explicarlo, porque es más bien algo que aprendí a sentir e identificar, ¿no? Y que
de algún modo tratar de explicarlo es acudir hacia el racionalismo, hacia el exceso de racionalismo. Y es algo que más tiene que ver con la intuición. Entonces, y aquí es en donde quiero cerrar con todo esto, ¿no? O sea, voy a ir como cerrando pues este tema ya de hablar de mí, pues, porque ya me cansé de mí también. Es muy importante que muchas de las cosas que yo personalmente tal vez voy a explicar de cómo se percibe o cómo se siente algo que tiene que ver con magia o con espiritualidad, va a tener muchos sesgos y tal vez no represente ni siquiera la mitad de lo que yo estoy sintiendo, de cómo yo percibo las cosas. Porque nuestra conciencia, creo que hay un teórico literario que se llama Todorov, creo que él comenta que el lenguaje es limitado, ¿ok? Y nuestra conciencia es infinita, es un mundo infinito, es un universo enorme, ¿ok? Y tratar de, o sea, tratar de explicar algo a través de nuestro lenguaje que tiene límites, que tiene fronteras, que tiene sesgos, pues realmente no nunca termina de transmitir lo que realmente tiene en la cabeza. Solamente es una parte que además está bajo la interpretación de otras personas. O sea, mucho de lo que yo les estoy diciendo ahorita, yo les estoy diciendo una parte de lo que yo estoy tratando de percibir en mi mente y otra parte es lo que ustedes van a entender porque ustedes tienen su propio mundo y su propio bagaje y contexto cultural y experiencia de vida, ¿no? Y se van a sentir identificadas con algunas cosas y con otras no, tal vez, ¿no? Entonces, pero está bien, eso es parte de la variedad y la diversidad pues, de la que estamos rodeados en este vasto universo, ¿no? Entonces, sí es importante que también entendamos justo que ahora, eso desde el aspecto teórico literario, ¿no? Es muy importante que también socialmente, y lo aclaro, no es que sea así la realidad, es que socialmente tenemos el concepto de racionalidad y lógica del lado masculino, ¿ok? Y todo lo que tiene que ver con la intuición y la sensibilidad del lado femenino. Entonces, pero también socialmente hay una jerarquía entre estos dos. Lo masculino está por encima de lo femenino. No estoy diciendo que eso sea lo normal. Estoy diciendo que socialmente esa es la concepción que tenemos, ¿ok? Entonces, por lo tanto, lo lógico y lo racional está por encima de la intuición y de la sensibilidad, ¿no? Eso es como que lo que nos lleva, ese es el pensamiento, lo común. Lo que yo estoy tratando de proponer es que no hay manera de explicar al 100% de manera racional con mi lenguaje, ¿ok? Lo que yo percibo y lo que yo siento, porque todo lo que tiene que ver con este otro mundo con el que estuve conviviendo desde la infancia, lo percibo desde el espíritu, desde la intuición que pasa a través de mi conciencia y esta conciencia trata de traducirlo a un lenguaje limitado, ¿no? Para poderlo explicar ante ustedes, ante una cámara, ante Hub y ante el amigo camarógrafo que no me acuerdo de su nombre. ¿Ah? Natalie Robin. Entonces, pero aún así, ¿no? No van a terminar porque ustedes no, aunque yo les acabo de y por eso para mí era importante contarles como desde el momento en el que mi madre me concibió hasta este momento, porque justo mi comprensión hacia el mundo y hacia lo espiritual está desde mi experiencia de vida y eso fue, bueno, a grandes rasgos, para ustedes lo que yo les conté de mi experiencia de vida. Hay mucho más en el fondo y no me va a dar el tiempo de explicarlo, ¿no? Llevamos ya 3, 4 horas hablando y, y, y aún así, o sea, van a seguir ustedes con dudas y eso es lo padre, ¿no? No es tratar en el camino espiritual, no se trata ya de buscar como una respuesta concreta que te diga, esto es esto, punto. No, es cómo percibes esto. La percepción de esto va a ser diferente para cada quien
y es válida para cada quien. Hay ciertas cosas, ¿no? Que por supuesto este es un objeto de metal y tiene una tapa y tiene esto y tiene lo otro, pero la manera en la que lo vamos a percibir va a ser siempre diferente de acuerdo a la experiencia de cada quien y es importante no invalidar la experiencia de las personas, ¿no? Entonces, cuestionar más, no invalidar, ¿no? Y eso creo que de eso se trata como todo en el tema de religiones y espiritualidad. Todo el tiempo las religiones están invalidando una a la otra, en lugar de integrarse y aprender, ¿no? La una de la otra y digamos que, ok, no estoy de acuerdo contigo, pero no te invalido de tal manera, ¿no? Entonces, creo que por eso para mí fue importante también pasar por estas como religiones que son completamente diferentes, que me llevaron a esto, ¿no? O sea, a este lugar en el que para mí es sumamente esencial conectar primero con esta parte. Yo como mujer era importante para mí conectar con las diosas. Son un referente, ¿no? O sea, imagínense, yo no había ningún referente hasta hace unos años de divinidades femeninas, sobre todo dentro de los que crecimos en las religiones judeocristianas, ¿no? O sea, los referentes femeninos eran que mujeres vírgenes, santas, esto y así, pero no había en cambio, si miramos hacia la historia, que fue lo que me dijo mi papá, si miramos a la historia nos damos cuenta que desde los sumerios, desde los egipcios, los babilónicos, tenían el concepto de divinidad femenina muy importante y no solo eran, ay, que la diosa del amor sí, también eran eso, pero también eran diosas guerreras, ¿no? Los griegos igual, romanos. Los griegos romanos también, pero, por ejemplo, los griegos también ponían como a las diosas como conflictivas y todo eso, ¿no? Entonces sí. Ajá, y justo, ¿no? O sea, Hécate era muy respetada por Zeus. O sea, ahí luego vamos a hablar de ella, él le dio poder sobre el cielo, el mar y la tierra. O sea, él mismo le decía, no, yo con la patrona todo bien, ¿ah? Así. Entonces, o sea, y eso es como que en donde yo en donde yo enfoco mi propia práctica. En este proyecto vamos a hablar de todo tipo de cosas, vamos a darle vueltas desde múltiples aspectos, vamos a hablar sobre contextos sociopolíticos, históricos, de género, y vamos a traer a diferentes tipos de personas, porque así es esto, ¿no? Y así es como vamos a conectar más con la vida y con la espiritualidad, tal vez, no sé. Tal vez haya quienes les sirva, tal vez hay quienes no, tal vez cuando vean eso es decir, no está diciendo nada y está bien, porque el punto no es buscar una respuesta única, alguien que tenga la verdad absoluta, nadie la tiene, absolutamente nadie. Yo no pretendo afirmar que yo voy a venir a contarles la gran verdad. Les voy a hablar de mi verdad, o sea, de cómo yo percibo, voy a ser honesta en cómo yo pienso, siento y percibo todo. Y también voy a procurar que las personas que vengan aquí a hablar hagan lo mismo, pero no puedo prometer nada porque no me puedo meter en la mente de las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, luego, si quieren, podemos ahondar más sobre todo este proceso, porque ya ahí fue cuando abracé el tarot como tal, me puse a estudiar tarot, me puse a estudiar más sobre las divinidades femeninas, las diosas babilónicas, y cómo fue que Hécate fue llegando a mi vida y cómo abrió como todo un camino, ¿no? Y es muy curioso porque a partir de que yo me volví devota de ella, los caminos se abrieron y justo ella es la diosa de las encrucijadas, ¿no? Entonces, Ni jesuismo, ni budismo, feminismo. sí. Entonces, justo eso, ¿no? Dice Jav, por si no lo escucharon bien, dice ni jesuismo, ni budismo, feminismo. Y sí, o sea, ella es una figura muy importante dentro de la lucha feminista, o sea, el concepto de las brujas, ¿no? Ya luego vamos a hablar sobre
magia y brujería y la diferencia y todo eso, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, todo esto que acaban de ver soy yo. Hola, hola a todos, hola a todas y todes. Y pues ya, o sea, voy a cerrar esto y pues muchísimas gracias si vieron esto hasta el final. Espero no haberles aburrido mucho o abrumado mucho. Y si sí, qué bueno, quiere decir que te estás cuestionando. Y pues muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Las vamos a poner aquí abajito. Y también síganme a mí. Estoy como Isabel Pino Flores. No hay que darle tanta vuelta a ese caldero. Y pues muchísimas gracias. Y gracias a Hub y a Robin, a Batman y Robin, que vinieron a echarme la mano en grabar este proyecto y pues espero que les sea de su agrado. Bye.